Orden del día 721. Tiene la palabra a continuación el diputado Mayoraz. Le piden una interrupción, diputado. ¿Se la concede? Gracias. No, señor presidente. Quiero leer el dictamen, por favor. Estamos manteniendo el orden de la sesión que se ha votado. Tiene la palabra el diputado del Caño. Diputado Mayoraz. Gracias, presidente. Nos toca tratar hoy, como decíamos ayer, un proyecto de ley largamente esperado por la sociedad argentina. Largamente esperado. Este proyecto, señor presidente, tiene un despacho de mayoría. Disculpe, diputado. Hemos votado un orden de labor que se ha votado un programa y está establecido. El orden de los oradores está establecido. Si quiere hablar, que lo hemos ordenado con su gente, lo hemos organizado tal cual se ha presentado. Continúe con la palabra, diputado Mayoraz. Gracias, señor presidente. Como decía, hay un dictamen de mayoría que tuvo despacho y hay aportes también de distintos dictámenes de minoría. Esos aportes, señor presidente, han sido escuchados por el miembro informante y por quienes firmaron el dictamen de mayoría y hemos aceptado algunas modificaciones, por lo cual le voy a pedir a todos que escuchen con atención, porque ustedes tienen sobre sus bancas el despacho aprobado en la última sesión y ahora le voy a pedir, diputados, que escuchen atentamente la modificación. Pido silencio, señor presidente. Pido silencio a todo el recinto, por favor. Continúe, diputado Mayoraz. No, porque no se lo estoy dando. Señor presidente, el dictamen tiene en su artículo primero la incorporación como inciso H del artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 23.298. Se incorpora el inciso H con numeral 1, 2 y 3 en romanos. El cambio viene en el párrafo siguiente, el cual va a quedar modificado de la siguiente manera, señor presidente. Y presten atención los taquígrafos, por favor, porque voy a leer cómo quedaría redactado esta modificación del artículo. El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional. Punto y aparte. El párrafo siguiente también se modifica, señor presidente, con el siguiente texto, que lo reemplaza. Si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral. Punto seguido. La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente. Punto y aparte. Esa es la modificación, señor presidente, que hemos aceptado en función del diálogo con los distintos bloques, porque entendemos, señor presidente, que esta es una ley que se viene trabajando desde hace muchos años por otros bloques que han sido los autores originarios de esta iniciativa. La segunda modificación, señor presidente, viene en el artículo 2, para ser coherente con la redacción del artículo 1. El artículo 2 establece que... Diputado Mayoraz, el diputado Carreño le pide una interrupción. No, señor presidente. No se la concede. Continúe, diputado. No la concedo. Cuando dice el inciso A es el que se modifica por el siguiente texto. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia
en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias. Punto. Esa es la modificación del artículo 2. Estas, señor presidente, son las únicas modificaciones que se han aceptado y que se han incorporado al dictamen que luego, al momento de votar, votaremos. Explico, señor presidente, en el tiempo con que cuente, para hacerlo, el sentido de este proyecto de ley y su derrotero. Desde que se impulsara esta ley de ficha limpia, siempre la discusión estuvo en torno al estándar de culpabilidad y al estándar de los delitos involucrados en esta figura de la ficha limpia. El estándar de culpabilidad, como saben ustedes, había proyectos que iban desde un extremo que sería el simple procesamiento y al otro extremo innecesario o inútil de la condena firme. Digo innecesario e inútil porque ya está en la ley. En el medio de eso se encontró la figura del doble conforme, figura que de alguna manera hace un equilibrio entre el reclamado derecho a la aplicación del principio de inocencia y también al cumplimiento que debe darse al artículo 36 de la Constitución Nacional, que manda el dictado de una ley que reglamente de algún modo esto. Se eligió entonces una figura que contempla una sentencia condenatoria, que en la mayoría de las jurisdicciones es por un tribunal pluripersonal, es decir, no es un solo juez el que condena a alguien, y la revisión de esa sentencia por otro tribunal que tampoco es unipersonal, es pluripersonal. Creemos, señor presidente, que de esta manera se satisface ese requisito o ese recaudo de la protección del derecho, digamos, del principio de inocencia plasmado en la Constitución. Pero la verdad que este reclamo, señor presidente, tiene raigambre constitucional. Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. No solo en la Constitución del 94, que lo pide en el artículo 36. Ya desde el Pacto de San Nicolás se hablaba que para la elección de los constituyentes tenía que ser hombres probos e idóneos. Es decir, la idoneidad y la probidad es un requisito que está íncito en nuestro sistema constitucional. Por eso debemos darle andamiaje jurídico. La segunda cuestión que se ha debatido aquí tiene que ver con ese, algunos consideran casi absoluto, el derecho a ser elegido. Y la verdad es que no está en ningún lado. En ningún lado dice que es un derecho absoluto y que no puede ser reglamentado. Todo lo contrario, todo lo contrario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama, y aplicando un principio universal, que es el de interpretación jurídica, recurre a la razonabilidad. Este caso Yatama, que es perfectamente aplicable aquí, nos dice que primero que los derechos no son absolutos, que pueden ser reglamentados. Segundo, que la reglamentación, si es razonable, si es proporcionada, es decir, cuando hablamos de proporción hablamos de la adecuación del medio al fin. En tales supuestos, si no es discriminatoria, si no busca la persecución de un grupo de personas, entonces es realmente válida. Y es lo que ha ocurrido con este proyecto de ley que estamos dándole media sanción aquí, señor presidente. Porque la redacción es clara cuando establece los tipos de delitos a los cuales va a incluir. Por supuesto que debemos destacar y aclararle a la sociedad fundamentalmente que esto es solo el piso, este no es el techo. Cuando se han seleccionado estos artículos, estos títulos del Código Penal, en primer lugar se lo hizo teniendo presente o siguiendo el dictamen del año 2019, cuando se llegó a un consenso mayoritario para sancionar esta ley, porque era el que mejor reflejaba el texto del artículo 36 de la Constitución Nacional, que es el que tiene que ver justamente cuando dice que atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado
que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Básicamente, señor presidente, se han seleccionado los delitos a que hace referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional. Hay iniciativas muy buenas de todo el arco político que apuntan a un aumento de los delitos involucrados. Entendemos que este es un primer paso, somos conscientes de lo que ha llevado, el esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso, y decimos, demos este primer paso, veamos cómo funciona, sigamos el ejemplo luego de otras provincias que lo tienen incorporado ya la ficha limpia y ampliemos en el futuro las figuras penales que involucren la utilización de la figura de la ficha limpia. Dicho esto, señor presidente, quiero aclarar también otro punto que se hizo mención y que está en el proyecto que mandó el Ejecutivo y que tuvo dictamen. Diputado Mayoraz. Sí, presidente, deme un minuto. He sido interrumpido varias veces, por favor. Para cerrar esta idea, lo que quiero decir es que cuando se pone ese plazo temporal del cual hemos hablado con los dictámenes de minoría, con los autores de los dictámenes, no es caprichoso ni arbitrario. Lo que se busca es darle previsibilidad, tanto a aquel que va a querer ser candidato en alguna oportunidad, como al que le toca ir a votar. Entonces nos pareció razonable, primero se fijó una fecha calendario, 31 de diciembre, pero nos pareció razonable la propuesta que nos formularon de fijarlo en relación al cronograma electoral, ya que estamos hablando de cuestiones electorales, y por eso se modificó y se incorpora el plazo del artículo 25, que es el plazo de los 180 días del cierre del padrón. Tiene su lógica porque digamos que es ahí donde empieza el cronograma electoral nacional. En consecuencia, ahí es donde se da la previsibilidad de quién puede ser candidato y para que los electores sepan también quién va a poder o no participar de una contienda electoral. Esa es la decisión que se tomó. Siempre las fechas tienen un antes y un después. La Corte ha dicho que no es arbitrario fijar fechas ni plazos desde el momento en que tienen una razonabilidad, y en este caso estaba bien ponerlo para dar justamente esta previsibilidad que reclamamos. Señor presidente, la sociedad reclama esto, ¿sabe por qué? Porque cuando un ciudadano quiere sacar un carnet de conducir para transporte público tiene que acompañar certificado de antecedentes penales. Cuando quiere sacar un crédito hipotecario tiene que sacar certificado de antecedentes penales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los políticos para ser candidatos no tienen que cumplir este requisito? El presidente de la Nación, señor presidente, fue claro. El que las hace, las paga. Y en política también. El político que las hace, las paga. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mayoraz.